Bienvenidos a Una Mirada, a una emisión más de Una Mirada. Mi nombre es Sergio Cermeño y bueno, el día de hoy tenemos en nuestro estudio una gran profesionista. Ya ella ahorita se va a presentar, ella es la psicóloga Ana María y la conocemos personalmente y sabemos de su trabajo profesional y por eso, entre otras cosas, porque sabe mucho, porque además lo explica muy bien, es que la hemos invitado. Ana María, muchísimas gracias, esta es tu casa, realmente muy contento de que estés aquí. Igual, un gusto para mí, ya sabes, como siempre. Ana María, preséntate, ¿qué nos dices? ¿Quién eres tú? Yo soy psicóloga, licenciada en psicología, psicóloga clínica, eh, psicoterapeuta cognitivo-conductual contextual a grandes rasgos, ¿no? Muy bien. ¿Y desde cuándo consultas? Es decir, ¿cuándo acabaste? ¿Cuántos años de experiencia tienes? Fíjate que no muchos, yo quisiera tener más, aproximadamente tengo unos 10 años. Antes que ser psicóloga fui enfermera industrial y me dediqué mucho tiempo a eso. Un día, inquietita yo, decidí estudiar psicología y no he parado hasta el día de hoy. A ver, y así muy brevemente, yo sé que fue una decisión muy importante, trascendente en tu vida. Me llama la atención, enfermería a psicología. Hay vínculos que Sí, obvios, cómo pero a no. ver, ¿cómo fue? Pues yo siempre trabajé en la industria, en consultorios médicos de empresas y pues ahí se presta mucho para ser psicóloga sin serlo Ajá. y dar acompañamiento a muchos temas con la gente, ¿no? Y me encantaba, siempre me encantó. Eh, lo que pasa es que me ganó la inquietud de ser mamá primero y por eso desvié el camino, pero siempre me gustó la psicología y la medicina también me gustó. Entonces me hice enfermera industrial, fue mi campo propiamente de acción y pues un día se me ocurrió, hablando y platicando con un médico que estaba estudiando psicología, pues entrarle y aquí me tienes. Muy buena combinación, creo yo. Pero bueno, entremos a nuestro tema, salud mental. Ese es el tema que quiero que platiquemos. ¿Qué significa contar con salud mental? ¿Cuáles serían los tres elementos principales de que tú digas, esa persona, por esos tres elementos que yo veo, cuenta con salud mental? Pues mira, por definición de la Organización Mundial de la Salud, eh, salud mental es un bienestar integral, propiamente, que dice mucho y no dice nada, no dice todo y no dice nada. Eh, propiamente se refiere a tener los recursos para enfrentar los desafíos cotidianos de la vida, ¿no? Buenos y malos, grandes y chicos. Principalmente enfrentar los desafíos de la vida. Tener los recursos de regulación emocional, tener los recursos para ser productivo, tener los recursos para ser socialmente efectivo, relacionarnos bien, solucionar problemas, sin salir tan raspado, digamos. Muy bien, bueno, entonces partimos de la base que la salud mental está vinculada a la salud física, ¿no? Es importantísimo tener salud física, tener el peso adecuado, es decir, ¿cómo es esa combinación? ¿Qué es primero o bajo? No sé, quisiera que entender qué peso específico tiene una y la otra, o es 50 y 50 o cómo es. Mira, cuando hay salud mental,
como un reflejo de la salud mental hay salud física. Cuando no hay salud mental, un reflejo va a ser afectaciones a la salud física. La salud mental tiene un componente psicológico, es decir, el autoconcepto, la autoestima, la opinión y la percepción que yo tengo de mí misma, cómo me quiero, cómo me cuido, cuánto me doy, cuánto me quito. Entonces, ese componente psicológico es muy importante porque ahí impacta en la salud física, ¿no? La otra parte muy importante que, aunque me quiera, la salud emocional, es decir, si yo no tengo una salud, no sé regular mis emociones, a veces, pues las formas de Compensación. atender, así es, atender estas emociones que se me van de largo, pues es con comida, con sustancias, con acciones intrépidas como manejar a toda velocidad, ¿verdad? No cuidarme. Es decir, todo hay un licuadito de todo esto. Tiene que ver con las emociones, tomando en cuenta que las emociones son la reacción propia que tenemos ante las situaciones de la vida. Las emociones vienen a decirme cómo tengo que actuar, ¿no? Si hay un peligro, yo voy a sentir miedo y me dice, ponte a salvo. Pero si no identifico qué emoción tengo, no, nada más siento incomodidad, pues yo lo que quiero es quitarme la incomodidad, no gestionar la emoción. Por eso hay que ver al psicólogo. Ya vamos a llegar a eso. Emociones. Tengo la impresión de que no conocemos bien a bien nuestras emociones, no sabemos identificarlas y menos gestionarlas en general. Es decir, si es así, si tú estás de acuerdo con eso, pudiéramos decir que un trabajo personal y de preferencia ayudado por una profesional, un profesional, sería gestionar, aprender a identificar emociones y a gestionarlas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente, pero es complicado. De hecho, la cultura a veces nos enseña lo contrario, ¿no? No llores, no tienes por qué llorar, eso no es para que te pongas así, no te enojes, no te rías. O sea, tenemos una crianza, una cultura, un aprendizaje donde hemos aprendido a callar las emociones, ¿no? Fíjate qué cosa, me estoy acordando de una experiencia personal terrible, que ya luego la platicaremos, pero me estoy acordando, cuando falleció mi papá, fuimos pues a San Luis Río Colorado, yo llegué, lo vi, me puse y me fui al baño y a llorar como loco, pero llegó un amigo de mi papá y me dijo, cálmate, cálmate. No, no. Y a partir de ahí, yo sé que es algo que yo tengo que trabajar, pero esto me lleva, independientemente de mi experiencia negativa, ¿qué tanto juega un papel eh, lo exterior, el mundo exterior, y qué tanto es decisión propia? O sea, ¿qué tanto podemos tener control? Cómo, ¿Qué opinas de esta relación? El mundo y nosotros, nosotros y el mundo. Eh, esta relación propiamente es eh, lo que vivimos toda la vida, ¿no? Todo, desde que nacemos hasta que morimos. Hay una interacción del contexto con mi persona en todo momento, cuando duermo, cuando río, cuando me baño, cuando trabajo. Pero todo esto
nace en la crianza, propiamente, ¿no? Nos dicen, alguna vez lo comentamos, no te subas al sillón porque te caes, y si te caes te pego, y si lloras te pego más fuerte, ¿no? Entonces ahí propiamente nos están sembrando la semilla de que tengo que tener miedo para limitar mi vida, puedo empezar a crear una inseguridad propia, y además si me caigo tengo que reprimir la emoción, porque si expreso la emoción me va a ir peor. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, los hombres no lloran. Las niñas, no se ríen Sí, así. así es, no se ríen fuerte, las niñas, si no les parece calladitas, tienen que ser rescatadas, todo ese show, ¿no? Todo esto es el aprendizaje que tenemos en la Desde la crianza, infancia. así es. Desde antes de nacer, supongo, Y ¿no? nos los llevamos, sí, porque viene influenciado nuestra personalidad desde el temperamento, los genes que heredamos, el carácter que se integra con la interacción social de nuestros primeros cuidadores, y propiamente pues los golpes de la vida, ¿no? Que si no tengo recursos para ah, afrontar eficazmente todas estas situaciones adversas que pueden ser, principalmente Habilidades, desarrollo recursos, desarrollo habilidades, de lo que habilidades. hago es, pues ahí es donde Reprimirlas. exactamente la reprimo, y es donde digamos que se siembra la semilla del trauma, ¿no? El trauma propiamente como una situación que me rebasa, que no puedo resolver y que la guardo, y que se va a expresar en mi personalidad, en mi conducta Toda en la la vida. adultez. ¿Qué diferencia hay entre estrés, ansiedad y depresión? Híjole, Bueno, habría que definir cada una, pero estrés, así porque lo que sigue, pues, para que de una vez lo veamos, es decir, o al mismo tiempo, ¿cómo distinguir una cosa de la otra? Es decir, ¿cómo saber cuándo realmente estoy estresado? ¿Cómo, cómo darme cuenta que estoy realmente ansioso, que es diferente? Y luego, que es lo más grave, creo yo, que es estoy deprimido. pues mira, el estrés propiamente es, digamos, por decirlo de alguna manera, la angustia que nos genera estar viviendo una situación complicada, una situación que requiere de eh, recursos emocionales o de fuerza, instrumentales, los que quieras, pero yo lo voy enfrentando. Es los estímulos cotidianos, como puede ser el trabajo, ¿no? Puede ser muy continuo, O y, sea, que y tener un puedo, trabajo que el jefe está encima de la así es, puede, persona. puede haber una sobreexigencia, pero yo digamos que voy resolviendo, enfrentando, solucionando el tráfico, los problemas económicos, los problemas familiares. Todo esto, pues, digamos que sucede y nos genera una angustia leve, una angustia sobrellevada. La ansiedad principalmente es una angustia generada por un pensamiento anticipado. Un pensamiento anticipado Va a donde pasar, catastrófico. va a Yo, pasar esto, voy a salir y voy a chocar. sí, me van a robar, la delincuencia, no voy a poder, voy a llegar tarde, me van a regañar, voy a perder. Es un O sea, pensamiento es algo que anticipado no ha pasado, pero yo me lo creo en la cabeza. generado principalmente en mi conducta privada, que está todo lo que da, y que precisamente por las experiencias de vida, que cuando me fue mal, cuando me caí del sillón, pues yo ya aprendí que las consecuencias de no tener todo bajo control no son buenas, y me paso la vida previniendo el resultado. Si yo tengo todo bajo control, no voy a tener ningún problema, pero sí voy a generar esta
angustia ya instalada previamente, tener una hipervigilia que ya No dormir bien, no comer bien. activa cortisol, adrenalina, glucosa, noradrenalina, todas las hormonas propias de la emoción que van haciendo su daño propio, ¿no? Físico y mental. Sí, porque estoy estimulando constantemente la amígdala, que es el organito de las emociones, no le doy tiempo de recuperación, etcétera, etcétera. Y ahí pueden nacer inclusive las patologías psicológicas, ¿no? ¿Y la depresión? La depresión propiamente es el resultado de el pasado. Decimos que la ansiedad es hacia el futuro y la depresión es la tristeza del pasado. De lo que no pude, lo que no logré, lo que lastimé, lo que dañé, lo que rompí. ¿A uno mismo y a los demás? ¿O nomás a uno mismo? En general, en general. La tristeza como emoción consecuente a voltear a ver lo que soy, lo que... Esto que me digo, ¿no? Esto que me digo yo misma puede generar esta tristeza, pero también está recordando las experiencias que viví. Me amó mi mamá, no me amó. No me llevaba al parque. Casos de todas mis hermanas tienen fotos y yo no aparezco nunca en las fotos. Sí, algo que me dijo, ¿no? Tú nunca vas a pasar de perico perro, y así, cosas así. Principalmente el pasado es el que contribuye a tener esta tristeza permanente. La depresión es diferente a la tristeza. La tristeza es la emoción propia de reaccionar ante un estímulo que fue desagradable, doloroso. Pero digamos que la depresión es una tristeza, un desánimo permanente, ganas de no hacer nada. Y bueno, lo que antes me gustaba ya no, etcétera, etcétera. Y eso puede llegar a decisiones tremendas. Hasta no encontrarle sentido a mi vida, ¿no? Eso es lo más... No encontrarle un porqué. Hace rato, cuando estábamos platicando, yo te decía que esto es el inicio de una conversación de muchas. Cada una de estas cosas en futuros programas, diálogos, diferentes momentos que miremos esto, que echemos una mirada a cada una de estas cosas. Pero ahorita es en general como para entrar al tema. Esta semana te mandé una nota del periódico, la jornada a nivel nacional, en su titular, casi el 50% de los adultos en México padecen depresión. Es decir, estás hablando de que 60, bueno, somos 120 y tantos millones. Bueno, en fin, el dato es lo de menos. Casi el 50% hombres mexicanos con depresión. ¿Cuál es tu comentario? Híjole, sí es cierto. Eventualmente todos nos hemos sentido en algún momento con depresión y de hecho hemos aprendido a vivir con ella. Hay una depresión ligera, digo yo. Esto no es lo que dicen los libros, esto es lo que una opinión mía. De tu experiencia. Así es. Trastorno distímico es una depresión chiquita, una depresión que me permite ser funcional, una depresión que me permite trabajar, una depresión que me permite por ir a una fiesta, convivir. Hemos aprendido a cargar esa mochila que no pesa mucho, pero que sí pesa. Bueno, a la larga, échate una piedra y camínale 20 kilómetros. Así es. Donde pues ya dejé de frecuentar a mis amigos o ya dejé de funcionar como antes, pero sigo siendo moderadamente funcional. Los requerimientos más importantes están cubiertos, pero sí hay esta cierta tristeza, un autoconcepto de
yo no logro, no logré, no hice, no di, no he podido. Mi papá me dijo que yo no servía para nada. Un O mi autoconcepto mamá. de ineficacia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, definitivamente, sí hay una cantidad enorme de depresión. Quiero decirte que sí hay, el número me cuadra perfectamente, sin embargo, creo que el padecimiento más común es la ansiedad, donde hay una demanda de cumplir expectativas que a veces hasta redes sociales o Esa era los mi amigos. siguiente pregunta. ¿Qué tienen que ver las redes sociales en esto? Híjole, ¿Qué papel juegan? fíjate que sí es muy buena pregunta porque si bien las redes sociales en sí, la internet nos ha abierto el mundo, una ventana al mundo, eh, en sentido positivo, creo, y mi experiencia es que, por ejemplo, en las etapas de infancia, hablando de 9 10 años, eh, que los niños ya cuentan con tablets y toda la cosa. Teléfono celular. Este, Es terrible. en mi opinión personal, muy personal, No, yo coincido creo que contigo. es Yo creo que hasta más los 12 años. el No sé. impacto es más negativo que positivo. Sí, total. Si me preguntaras a mí a qué edad le podemos dar un aparato de estos a un adolescente, yo diría que a los 16. Fíjate, Hablando de de redes acuerdo, yo sociales, voto que sí. hablando de redes sociales, no hablando de teléfono. Pueden tener un teléfono, pero no tener redes sociales. Pero Porque, ¿cómo? O sea, con el teléfono. porque la propiamente las redes sociales nos muestran un estereotipo de cuerpo, por ejemplo, o un estereotipo de economía, o un estereotipo de vida que yo no puedo tener. Entonces, nuestra mente no está diseñada para convivir con este tipo de situaciones. Apenas estamos aprendiendo y yo creo que en el futuro nos vamos a dar cuenta de el resultado que va a tener esta interacción, porque pues esto es nuevo propiamente. Pues sí ha tenido un impacto tremendo en la ansiedad y en la depresión. Yo he tenido algunos pacientes, lamentablemente, que los hemos rescatado de una ideación suicida tremenda, totalmente influenciada por redes sociales. Inclusive convocada en algunas ocasiones, convocada a algunos grupos, no sé, se llaman rojo, no sé qué nombres les ponen, donde pues hay una incitación a acabar los retos que hacen. Bueno, gente que se muere tomándose una selfie, o esos retos de, qué terrible. Sí, las redes sociales entonces son una influencia tremenda para dañar la salud mental. nos queda poco tiempo. Me gustaría dos cosas. ¿Cuáles serían las elementos que tú le dirías a una persona o a un padre de familia que debe de observar, a observarse y a observar a sus hijos, a su entorno, que digas, esto es señal de que debe de recibir ayuda especializada? Claro, los cambios conductuales. Los cambios conductuales. Un chico, una chica, hablando de 7, 8, 5, 4, 3 años. ¿Y por qué tan chiquitos? Porque, por ejemplo, los abusos sexuales se dan a todas las edades. Y hay cambios de conducta, hay cambios en el comportamiento cuando hay un elemento que está impactando en la salud mental, en la salud emocional. Los cambios de conducta, a todos nos va a pegar en el cambio de conducta. La salud mental o la ausencia de salud mental nos va a pegar en el cambio de conducta, siempre. Entonces, todos los cambios de conducta es un signo
algo que nos está diciendo aquí hay un problema en la salud mental. Y la otra cosa que no va a ser la última porque vamos a luego seguir platicando, cómo desarrollar, qué elementos poner en juego personalmente para desarrollar y afinar las habilidades para gestionar nuestras emociones. Pues mira, el elemento más importante es identificarlo, qué estoy sintiendo, estoy enojada y tengo que identificar, tengo que identificar que me está pidiendo este enojo, ¿no? Este enojo me está pidiendo que yo no permita lo que está sucediendo, que ponga un límite. Las habilidades que debemos de desarrollar es cómo pongo este límite sin gestionar otro conflicto, ¿no? Porque no puedo solucionar un problema causando otro. Propiamente es eso. Y si nosotros identificamos qué emociones tengo, identificamos qué nos está pidiendo. Hay que reconocer qué emoción tengo, qué me pide y cómo la puedo gestionar de manera que no genere otro conflicto. Que no genere un conflicto, que no sea peor la consecuencia de gestionar la emoción de manera inadecuada. Qué difícil, ¿no? Sí, porque no sabemos cómo. Sí, es difícil. Y aún cuando lo sabemos, las emociones nos rebasan, ¿no? Y de ahí pues el apoyo de un especialista que te puede ir coachando, como dicen ahora, dándote herramientas para que tú vayas aprendiendo a reconocer esas emociones y luego cómo manejarlas y cómo reaccionar. Así es. Pero no todos tenemos la capacidad, o sea, hay un carácter, hay una genética, sí. Unos reaccionamos de una manera o de otra, a los olores, a la luz. Sí, sí, yo aprendí, en mi crianza, a mí me enseñaron que a cachetadas se resuelven los problemas. Yo voy a andar por la vida bajándome del coche, peleándome con los que se me cierren, ¿no? O sea, tiene que ver con este aprendizaje. O si yo aprendí que lo que mi mamá decía era ley y yo tenía que callarme, pues yo voy a andar calladita aunque viva abuso. O sea, es un tema muy largo de deshebrar, pero muy padre, pero bueno, creo que... Ahí está los elementos muy generales, ¿no? Que nos va a permitir en el futuro seguir platicando. Por lo pronto, Ana María, tu consultorio está en Las Torres, piso 13. Sí, piso 13, consultorio 1307, ahí estoy. Muy bien, ahí van a aparecer tu correo y tu teléfono. Perfecto. Para que quien desee contactarte, pues te vaya a ver. Yo la recomiendo personalmente. Ana María, te agradezco la visita a Una Mirada. Seguiremos juntos echando una mirada a este asunto de la salud mental. No, la agradecida soy yo. La salud mental no debe ser una meta, debe ser un camino, debe ser una forma de vida, debe ser algo que por lo que nos preocupamos todos los días y que disfrutamos todos los días. Entonces, bueno, pues a mí eso me parece y hay que intentarle. Hay que intentarle por el bien nuestro y por el bien de todos. Así es. ¿No? Muy agradecida. Muchas gracias, a María. Bueno, a usted lo esperamos en una emisión más de Una Mirada. Hasta entonces.